Hola, hoy vamos a hablar de otro tema muy relacionado con la prematurez y que a medida que van eh, aumentando el número de nacimientos prematuros y niños que sobreviven, tenemos niños más expuestos a esta patología. Y esta no es más que la retinopatía de la prematurez. Hoy vamos a ver algunos aspectos relacionados con la epidemiología, con la etiopatogenia, con la, con la clasificación, que es muy importante, y sobre todo con el tratamiento. Bueno, en cuanto a la retinopatía de la prematurez, tenemos que ese término ROP significa retinopatía del prematuro, de su término en inglés, descrita por Terry en 1942 como fibroplasia retrolental, pero esta obviamente en esa época era la etapa más avanzada de la retinopatía o la más grave, que es la etapa 5. Las etapas tempranas no fueron descritas inicialmente porque la oftalmoscopia indirecta de Shippens y Pomerancev no había sido adaptada universalmente para estudios en recién nacidos. Es una enfermedad del prematuro que afecta a vasos sanguíneos y la retina, y caracterizada básicamente por la presencia de chunks vasculares y neovascularización. Y la forma más severa se muestra como desprendimiento de la retina traccional y finalmente la producción de ceguera en estos recién nacidos. A medida que ha ocurrido la monitorización, mejorado la monitorización y los cuidados, así como el uso de oxígeno más adecuado, ha disminuido la incidencia observada. Recuerdo que cuando yo empecé a hacer pediatría era muy frecuente conseguir niños que incluso terminaban en la ceguera por el uso indiscriminado de oxígeno. Eh, Sin embargo, la mayor sobrevida de niños prematuros y cada vez más prematuros ha aumentado el riesgo de niños que obviamente están expuestos a presentar la patología. En cuanto a algunas estadísticas, por ejemplo, se piensa que cada año hay 20.000 niños que quedan ciegos por daño severo a nivel mundial. Y en Estados Unidos se piensa que la retinopatía contribuye un 14% con la ceguera en la infancia. En países de desarrollo se piensa que hay un 20% asociado con ceguera en la infancia. Y es la principal causa de ceguera en la infancia, que va desde números del 80 hasta el 60%. En cuanto a la red del Mercosur, se piensa que hay más o menos un 30.8% de retinopatía del prematuro. En Chile, 20% más o menos de incidencia, con un 6% que requiere tratamiento quirúrgico de acuerdo a las cifras emanadas por el DEIS del año 2016. En cuanto a los aspectos relacionados, se sabe que es inversamente proporcional a la edad gestacional y peso al nacimiento. Si entre más pequeño y más prematuro, mayor es el riesgo de retinopatía. El NIH de los Estados Unidos reporta una disminución de la incidencia del grado 3 o mayor de 19% en el 2003 a 11% en el 2012, y eso básicamente porque hemos mejorado mucho la monitorización y hemos adaptado el uso de oxígeno. Y otros aspectos relacionados con el cuidado de los recién nacidos. En cuanto a nuestra red, el Neocosur, la incidencia de retinopatía de cualquier grado ronda el 25% en menores de 1.500 gramos, pero también se mostró una disminución del 29% para el año 2000 al 17% en el año 2014. Hay un mejor manejo de oxígeno y las estrategias ventilatorias mucho más conservadoras que han llevado a la disminución de la incidencia de retinopatía de la prematurez. Aquí tengo de la última guía mensal de retinopatía cómo es la incidencia según edad gestacional. Y fíjense que estos prematuros, los menores de 28 semanas, que son los que llamamos recién nacidos prematuros extremos, fíjense que tienen una incidencia bastante alta. Si lo vemos, los de 23 semanas, casi la mitad tienen ROP con enfermedad no plus, y algunos tienen ROP quirúrgico en 10%, y un pequeño porcentaje no tiene ROP, pero muy pequeño. Y a medida que va pasando la edad gestacional, fíjense que a las 31 semanas apenas un 18% tiene ROP y solo un 8% es quirúrgico. Cuanto a la etiopatogenia, aquí hay algo que es muy molecular. Y vamos a ir por paso a lo que ocurre en la retina. La vascularización retinal, o sea, que exista esa vascularización en la retina, es importante porque va a producir una entrega de oxígeno y nutrientes a esa retina para su crecimiento. Las células endoteliales que están ahí son fundamentales en la angiogénesis y obviamente también en la vasculogénesis. Y de ahí aparece este factor que siempre va a estar presente en todo lo que vamos a ir hablando, que es el factor símil de insulina. Este factor símil de insulina 1 tiene efectos mitógenos, en la diferenciación, tiene efectos antiapoptóticos, o sea, de la muerte celular programada y de del metabolismo, de la síntesis de este señor, que también lo vamos a ver en toda la clase,
que es el factor de crecimiento endotelial vasogénico, o VGA. Los vasos van a crecer de manera radial desde el nervio óptico aproximadamente a las 14 semanas y alcanzan la periferia más o menos al término. ¿Qué ocurre? Si imaginamos un recién nacido intraútero está en un ambiente hipóxico, este ambiente hipóxico va a estimular tanto al factor símil de insulina, el IGF-1, así como el VGA, ¿verdad? Para la producción de la vascularización. Si ocurre un nacimiento prematuro, lo primero que va a ocurrir es una caída básica del IGF-1, o sea, del factor símil de insulina, y va a llevar también a una disminución del VGA. Entonces, en la prematurez extrema, como vimos en esos menores de 28 semanas, básicamente van a ocurrir varias cosas. Primero va a ocurrir una deficiencia energética, no tienen suficientes ni almacenamiento, ni reciben suficientes nutrientes para tener una energía suficiente. Aparte están expuestos a infecciones, a procesos metabólicos como la hiperglicemia, y por lo tanto a niveles bajos del IGF-1, y aparte de esto, estos niños muchas veces, y ustedes lo van a ver en su práctica cuando están en su práctica evolucional, van a pasar de periodos donde desaturan, porque tienen apnea, por ejemplo, o porque se les tapa el tubo, donde bajan saturaciones hasta 75, 85, y otros periodos donde están predominantemente en 100%, cosa que no debe ocurrir porque eso es un estrés oxidativo que es grave para el neonato. Entonces, esta hipoxia tisular va a llevar a déficit de nutrientes, pero va a producir básicamente este que es el proceso principal, que es una angiogénesis alterada, o sea, unos vasos sanguíneos creciendo de manera desordenada. Y por otra parte, en un momento determinado puede producirse una vasculogénesis detenida, o sea, una mezcla de ambas cosas. Y a tener en cuenta es que la zona retiniana límite, que es esa zona entre la retina vascular y avascular, se van a producir shunts arteriovenosos por cese de la actividad vascular. Y posteriormente a eso, después del nacimiento, unas semanas después va a iniciarse un proceso de neovascularización que crece hacia la retina y a la queda vítrea y va a desprender finalmente la retina produciendo la ceguera. Podemos entonces decir que hay dos fases en la retinopatía, una fase inicial donde puede ocurrir hiperoxia, donde hay detención del crecimiento de los vasos retinianos, con regresión de los vasos ya formados, con retinas periférica vascular que tiene déficit de nutrientes y oxígeno, y el nacimiento de 30 a 34 semanas, que es la edad donde comienzan a aparecer los hallazgos en la oftalmoscopía. En la fase 2, que es una fase donde hay isquemia y posteriormente hiperoxia, hay factores angiogénicos, por ejemplo, el uso de eritropoyetina o eritropoyetina recombinante que se usaba para disminuir la necesidad de anemia de algunos recién nacidos y que finalmente produjo como efecto mayor incidencia de retinopatía. Se va a producir una estimulación de células mesenquimáticas que lleva a neovascularización, y el inicio de esto realmente no se sabe y cómo comienza no está muy claro. Fíjense que aquí podemos ver las fases. Tenemos el nacimiento prematuro, vemos cómo caen los niveles del factor símil de insulina, hay factores maternos asociados, y fíjense cómo hay una injuria endotelial con la formación. ¿Y qué ocurre durante este momento? Va a aumentar la cantidad de oxígeno que el bebé va a estar recibiendo, lo que va a disminuir al VGA y va a aumentar las especies reactivas de oxígeno, produciéndose estrés oxidativo y fluctuaciones de oxígeno que llevan a mayor estrés oxidativo, a disminución de la eritropoyetina, que es importante la vascularización, que lo vamos a ver más adelante, y aumento del VGA. Finalmente, todo este proceso va a llevar a esto, que es la neovascularización, donde primero va a haber una hipoxia retinal, se van a aumentar los factores angiogénicos y va a aumentar el VGA y va a empezar una proliferación alterada de la vasoproliferación de los vasos con desprendimiento retiniano. Fíjense que en cuanto a los factores asociados, y esto es súper interesante, lo conseguí en este paper, que básicamente es del año 2015 y es de la doctora Hartnett, que es una de las que más ha estudiado retinopatía de la prematurez en su parte molecular, y se piensa que, obviamente, como habíamos dicho antes, las fluctuaciones de oxígeno entre hipoxia y hiperoxia y la alteración de factores inducibles de hipoxia tienen mucha relación con eso, lo vamos a ver más adelante. La presencia del estrés oxidativo, vamos a ver cómo influye en esta liberación de factores que producen angiogénesis alterada, factores nutricionales, tanto el crecimiento fetal restringido o intrauterino, o peor aún, el retardo de crecimiento extrauterino por alteración o por no dar nutrientes suficientes a este neonato prematuro después del nacimiento, la inflamación y las infecciones, también algunos señalizadores de oxidación e hipoxia, factores angiogénicos y variaciones genéticas están alterados en la etiopatogenia.
Entonces vamos a hablar del primero, que son los factores inducibles de hipoxia, también conocidos como IHPAs, y que las van a ver en muchas publicaciones, incluso como para displasia broncopulmonar, o para hipertensión pulmonar persistente, incluso para enterocolitis necrosante. Son factores que están unidos al DNA, y en respuesta a hipoxia va a permitir la transcripción de factores angiogénicos, como la eritropoyetina y el factor de crecimiento endotelial vasogénico. La hipoxia evita que los factores inducibles de hipoxia se degraden por la propilhidroxilasa y por lo tanto permite trasladarse al núcleo para provocar la transcripción de genes angiogénicos. Estos factores inducibles de hipoxia también se pueden estabilizar a través de compuestos oxidativos o citocinas inflamatorias mediadas por estas proteínas de cadena corta o de cadena intermedia como el NF-κB. El estrés oxidativo es algo súper importante y que ocurre todos los días en las unidades neonatales porque es esa presencia de gases arteriales donde tenemos unos 180 de presión de oxígeno y que muchas veces no le damos la importancia o tampoco le damos la importancia al monitor saturando 100% en un neonato, y eso no debería ocurrir, pues porque casi siempre ustedes van a ver que cuando estén en su práctica, muchos corremos cuando la saturación baja de 85, pero casi nunca corremos cuando está mayor de 98, y hay que correr igual. La saturación por encima de 98 tiene problemas deleterios en los neonatos, que están influenciados tanto para la displasia broncopulmonar como la retinopatía de la prematurez. El estrés oxidativo, tenemos que la retina es altamente susceptible, es rica en fosfolípidos, y a las especies reactivas de oxígeno que pueden generarse en condiciones de oxígeno alto o incluso bajo. La hiperoxia va a estimular la producción de óxido nítrico y este va a llevar a la producción de peroxinitrito, que es parte del estrés nitrosativo que conducen a la degradación microvascular. El estrés oxidativo va a activar la señalización de receptores tipo 2 del VGA, este es que está aquí, el VGA factor o receptor tipo 2, de la angiogénesis fisiológica o sobreactivar la señalización de este receptor de la retina no vascular en la fase 2. ¿Okay? En el prematuro va a haber una alteración en la producción de NADPH y activación de la óxido nítrico sintetasa 1 y 2 con incremento de vasoproliferación de la fase 2 de la retinopatía. Y la presencia de NOx tipo 4, ¿verdad? Va a producir o inducir el STAC3, que es un factor que produce alteración en las células endoteliales. Y aquí tienen un poquito el resumen de lo que ocurre. Fíjense que aquí las repetidas fluctuaciones de oxígeno van a incrementar la señalización del VGA por los receptores o el incremento del VGA, o sea, el factor de crecimiento endotelial vasogénico. Por otro lado, esto va a activarse la NADPH y va a aumentar la vascularización, la vascularización en la retina no vascular, y va a activar el STAT, y este STAT va a producir mayor diferenciación y mayor efecto con alteración de las células de Miller, disminución de la eritropoyetina, y va a producir fase 1 de la retinopatía de la prematurez. Y fíjense como por otro lado, aquí, que es la parte fisiológica, el VEGF es importante en la retina para la sobrevivencia neuronal del nervio óptico incluso, y esto va a producir alteración en las células de Müller y producción del VEGF igualmente. Fíjense por otro lado que estas fluctuaciones de oxígeno van a producir especies reactivas de oxígeno que van a producir muerte celular programada y van a aumentar aún más la fase 1 de la retinopatía de la prematurez. Y aquí les traje este esquema, me pareció súper interesante para que lo vieran esquemáticamente lo que va ocurriendo en los vasos sanguíneos. Fíjense cómo va levantando entre la retina vascular y retina vascular, cómo estos vasos sanguíneos, y se ve en el dibujo, cómo va levantando este borde, que es lo que va produciendo esta vascularización alterada. Fíjense que esto parece un árbol con muchas ramas, y esto es lo que va ocurriendo en los vasos sanguíneos de manera, se van tanto elongando como vasodilatando, y va produciendo una angiogénesis alterada. Y aquí esto es lo que significa este lado, en general es un estudio de inducción de retinopatía en ratas, y cómo se va viendo que esto es la fase 1 del ROP, y fíjense cómo la vascularización, tanto en ratas como en ratones, fíjense cómo va alterándose desde la periferia hacia afuera, y esto es lo que ocurre en
más o menos en los humanos. Fíjense cómo la vasodilatación va produciendo alteración de la angiogénesis en esta zona y con aumento de la tortuosidad y dilatación y en la zona que está cercana a la retina no, no vascular, sobre todo en esta parte que es la zona cerca de la zona vitreal del ojo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la retinopatía? Básicamente por el fondo de ojo, el cual tiene que ser dilatado previo. En general van a ver cuando estén en su práctica profesional que cuando el bebé cumple el tiempo para hacer el fondo de ojo, viene el personal, lo dilata y después viene con una cámara, con el retinoscopio, con el oftalmoscopio binocular indirecto y se hace la toma de la foto. Incluso en algunos casos se manda a Santiago o si hay un oftalmólogo bien que esté capacitado en retinopatía, hace la clasificación. Entonces se hace a través de un oftalmoscopio binocular indirecto y se lleva básicamente a la clasificación internacional de retinopatía, que la vamos a ver ahora, en la cual tiene una parte que es la localización, que es la zona de la enfermedad de en la retina, y la extensión, que viene dada por meridianos horarios de la vascularización en el desarrollo que esté comprometido. Y la severidad, que es la etapa de la vascularización anormal observada. Vamos a verla aquí cómo se ve. Tenemos aquí las 5 etapas de la retinopatía del prematuro. Fíjense que en la etapa 1 hay una delgada línea demarcatoria entre la retina avascular y vascular. En la etapa 2 hay un lomo o caballete en la unión de la retina vascular y avascular. Y en la etapa 3, un lomo con proliferación fibrovascular extrarretinial. En la etapa 4 hay desprendimiento parcial de la retina extrafoveal, etapa 4A, y foveal, etapa 4B. Y en la etapa 5 hay, obviamente, que esto es lo más grave, el desprendimiento total de la retina. En cuanto a la zona, que es donde está localizada, entonces vemos que la zona 1 es un área de círculo que generalmente sale del nervio óptico, que rodea el nervio óptico y que se extiende desde el nervio óptico hasta 2 veces la distancia entre el nervio óptico y la fóvea. Es la zona más posterior y es la primera que se desarrolla básicamente. Y tenemos la zona 2, que es el área que se extiende desde el borde de la zona 1 hasta la ora serrata en el lado nasal y hasta el ecuador del lado temporal. Y la zona 3, el área en forma de media luna creciente, que es más anterior a la zona 2. Aquí vamos a ver un dibujo de cómo es eso. Fíjense dónde está la zona 1 y cómo es concéntrico y cómo se va viendo hacia la periferia. Esta es la fuente, es la clasificación internacional de retinopatía del prematuro, que se fue hecho en 1984. Aquí, en este dibujo que me pareció súper interesante conseguirlo de este artículo que encontré, fíjense que aquí vemos un bebé prematuro, donde hay pérdida materna de los factores relativos a hiperoxia y las fluctuaciones de oxígeno con pobre crecimiento del bebé, con disregularización de las señales, de las vías de señal de oxidación e inflamación, y fíjense cómo se va viendo los distintos estadios hasta esta etapa donde es desprendimiento de la retina, que es la etapa más grave, y cómo se va viendo cómo es la alteración de la vascularización en varios lados. Y ahora tenemos que clasificar unas cosas que son importantes para el tratamiento, que es lo que llamamos la enfermedad plus. Y esto no es más que la dilatación venosa con tortuosidad arterial en el polo posterior. Los vasos iridianos se encuentran dilatados por dilatación de la túnica vascular de la vasculosa de lentis. Se le asigna el signo plus a la etapa de la retinopatía, así lo van a ver cuando les llegue el informe de retinopatía. También tenemos lo que se conoce como enfermedad preplus, que son alteraciones vasculares del polo posterior que no alcanzan a cumplir los criterios de plus. Y tenemos también una que se llama ROD posterior agresiva, ROD-PA, se presenta en la zona 1 y 2 posterior y por esa etapa 5 si no es tratada de manera muy, muy veloz. En cuanto al seguimiento, que es otra cosa importante, les cuento que los que le estoy dando de la parte de seguimiento y tratamiento lo saqué del artículo del doctor Aldo Bancalari, que es el doctor que está en Concepción, es un investigador y que se ha dedicado a ver algo de retinopatía de la prematurez, y que este artículo fue publicado en la revista Chilena de Pediatría el año 2020, o sea, el año pasado en febrero. De hecho, el doctor tuvo la amabilidad de mandarme el estudio porque el año pasado empezamos a tratar también en el hospital de Talca con propanolol, ya vamos a ver eso más adelante, y él, tenemos una buena relación y me mandó el artículo para que lo revisara el tratamiento. El primer examen debe ser realizado entre la cuarta y sexta semana de edad cronológica. Todo recién nacido de menor de 30 semanas y menor de 1.500 gramos debe ser pesquisado. En Chile se asume que debe ser en los menores de 32 semanas. Y el seguimiento básicamente va a depender de la etapa o de la zona. Vamos a ver que a veces se hace semanal, a veces se hace cada 2 semanas.
En general puede ser cada 2 semanas hasta alcanzar la vascularización o la etapa preumbral. Eso ya lo vamos a ver también, que es la etapa preumbral. Tenemos que, si hay vascularización inmadura, etapa 1 o 2, en zonas 2 y 3, el seguimiento se hace cada 2 semanas. Si hay vascularización inmadura en zona 1 o en etapas más avanzadas, ejemplo, etapa 2 o 3, se hace semanal, incluso si hay dudas, se puede hacer 2 veces por semana. Si tenemos etapa 1 o 2 de la retinopatía en zona 3, tratada con láser y o agente antifactor de crecimiento vascular endotelial, o sea, el VEGF, o regresión de zona 3, cada 2 a 3 semanas, o sea, se alarga la evaluación. Esto en general no nos dice el mismo oftalmólogo cuando nos llega el informe, nos dice evaluación en tantas semanas. Aquí les traje los criterios de detección o pesquisa de retinopatía prematura en diferentes países. En Estados Unidos se hace a las menores de 31 semanas o menores de 1.500 gramos. En Canadá y Reino Unido se hace igual a las menores de 31 semanas, pero menores de 1.250 gramos. En la Argentina, menores de 32 semanas y o menores de 1.500 gramos. En Brasil igual, en Chile igual. Y en la India se hace a las menores de 34 semanas y de 1.750 gramos. Y en cuanto a la edad postnatal de las pesquisas, o sea, cuando la hacemos, de acuerdo a la edad postnatal, que pueden ser semanas, o la edad postmenstrual, tenemos que los de 22 semanas se hace a las 30. Fíjense que todo menor de 26 semanas a las 30 semanas, y de 27 a 30 y a 28 semanas, estas 2 semanas se hace a menores de 32 semanas. En general, este es el grueso mayor de los recién nacidos, entre las 24 y las 28 semanas de prematuros extremos que tienen incluso mayor riesgo. Esto, que es lo que aparece en la guía mensal, dice que se hace 2 o 3 veces por semana en el ROP zona 1, etapa 2, en el ROP zona 2, etapa 3, una vez por semana si hay inmadurez retinal, zona 1 o ROP zona 2 o etapa 2, ROP en regresión zona 1, cada 2 semanas para los ROP zona 2, etapa 1, y ROP en regresión en etapa 2. Y cada 3 semanas en no ROP zona 2, ROP zona 3, etapa 1 y 2, y en ROP zona 3 en regresión. El seguimiento. El examen ocular se detiene cuando la vascularización se completa, o sea que la vascularización retiniana alcanza la hora cerrada en 360 grados, o sea, es completa. En ausencia de enfermedad preumbral, se suspende a una edad postmenstrual de 50 semanas y a las 45 semanas en retinopatía no tipo 1. Ya vamos a ver cuál es la tipo 1 y cuál es la tipo 2. El uso de agentes anti-VEGF se suspende a las 65 semanas de edad postnatal y el seguimiento de estos niños que recibieron este agente, que vamos a ver en el tratamiento, se hace hasta los 8 a 9 años de vida. Y aquí vemos qué es lo que se llama, de acuerdo al estudio eDROP, que es ROP tipo 1 y que es ROP tipo 2 de lo que les va a decir el informe. El ROP tipo 1 es aquel que tiene zona 1, cualquier etapa de ROP, o sea, la zona, cualquier etapa, y que tiene enfermedad plus. La zona 1, que tiene etapa 3 sin enfermedad plus, o la zona 2 en etapa 2 o 3 con enfermedad plus. Y el tipo 2, o sea, el ROP tipo 2 es la zona 1 en etapa 1 y 2 sin enfermedad plus, y la zona 2 en etapa 3 sin enfermedad plus. Y ahora vamos a qué se llama la retinopatía umbral y qué se llama la retinopatía preumbral. La retinopatía etapa umbral es una etapa evolutiva con probabilidad estadística de hasta 50% de que se desprenda la retina. Y básicamente es aquella que tiene etapa 3, que tiene zona 2 y 3 y que tiene enfermedad plus. Y la preumbral es aquella que tiene etapa mayor de 1 sin desarrollo de enfermedad plus. Aquí tienen cómo se hace el seguimiento de acuerdo a la guía mensal. Pretérminos de 1500, se hace interconsulta con oftalmología 4 semanas. Y fíjense, si hay inmadurez, zona 3, alta, si es retinopatía tipo 2, zona 1 o 2, control cada 7 días, si es zona 2 cada 15 días. Si es ROP tipo 1, láser tan pronto como se haga las 72 horas, porque esto está más grave, ¿ok? La crioterapia en el tratamiento. Esto fue lo primero que se usó, ondas de frío en la retina vascular con sonda apoyada en la conjuntiva subyacente. Se podía hacer con anestesia general local y un estudio CRIO-ROP presentó mejor pronóstico anatómico que funcional de estos pacientes cuando se hacía el seguimiento. Y después viene el tratamiento, que es uno de los más importantes, que es la terapia estándar de la etapa umbral, que es el láser de argón o diodo de la retina avascular mediante oftalmoscopio binocular indirecto. Los resultados son similares a la crioterapia, pero sin menos efecto, y evita el 80% de la progresión de la enfermedad. Es más fácil de administrar,
tiene alto costo, es verdad, pero no tiene efecto sistémico. El tratamiento temprano permite disminuir la alteración de agudeza visual desfavorable de 19.5 a 14.5, lo cual es bastante si lo vemos en grados de proporción. O sea, un niño que no vea nada a que vea probablemente algo, aunque sea luz. Alto éxito en ROP tipo 1 si el tratamiento se hace antes de las 72 horas del diagnóstico. Sin embargo, tiene sus complicaciones, como la hemorragia vítrea, el ifema, que es la presencia de sangre en la primera cámara del ojo, catarata con aumento de vicio de refracción, destrucción de la retina periférica avascular y daño, obviamente, del campo visual. Se debe realizar el examen visual 3 a 7 días para descartar posible tratamiento adicional. En cuanto al anti-VEGF, que es uno de los más usados, se usa en todos los países de Latinoamérica hace muchísimo tiempo. Fíjense que en Concepción se empezó a usar en el 2008, en mi hospital se empezó a usar más o menos, digo en Venezuela, entre el año 2008 y 2010, y en general ha sido una terapia bastante estándar, tanto sola como en relación o con uso con el láser. Tiene muy buenos resultados como monoterapia y puede ser una terapia coadyuvante del láser. Hay varios tipos. El bevacizumab, que es el común Avastin, que es el más usado, el ranibizumab, Lucentis, el pegaptanib B, que se llama Macugen, y el aflibercept, que es el VEGF trap. El más usado, como les dije, el bevacizumab, o sea, el Avastin, es un anticuerpo monoclonal recombinante, la cual se administra de manera intravítrea y es como coadyuvante del láser, tiene una eficacia, imagínense, del 100%. El estudio Bierkrot comparado con láser el beneficio de enfermedad zona 1, no en zona 2, y seguimiento de la miopía se produjo de 1.7% versus 36.4% del láser. O sea, es una disminución bastante importante. Y obviamente también tiene sus complicaciones porque se coloca intravítreo, como la hemorragia vítrea, el ifema, ¿verdad? La endoftalmitis, que es la infección o inflamación, el desprendimiento de la retina, puede producir cataratas, recurrencia de la angiogénesis, o sea que hemos mejorado y vuelve a empezar el proceso y por disminución del VEGF, y es necesario esta disminución que llevan ellos, porque lo que hace es bloquear. Este VEGF es necesario no solo para el crecimiento de la retina, sino de otros órganos, lo cual puede alterar el crecimiento y maduración de este neonato prematuro. Y aquí podemos ver esquemáticamente cómo es el mecanismo de acción. Tenemos la fase 2 de la retinopatía, hay altas concentraciones del VEGF, y lo que colocamos es aquí el agente anti-VEGF. Y este agente se va a unir al VEGF, ¿verdad? Produciendo y evita la unión en los receptores endoteliales, evitando que se produzca la neovascularización y finalmente que no se produzca o que disminuya la retinopatía del prematuro. Aquí podemos ver en este cuadro cuáles son las diferencias entre el tratamiento con láser y el Avastin, el bevacizumab. Fíjense que el láser va a requerir de anestesia general, el otro solo requiere sedación, se hace incluso en la incubadora del bebé. Habitualmente requiere intubación, en este caso no necesitamos intubar al paciente. Requiere experiencia del oftalmólogo, aquí necesita poca experiencia. Requiere un equipo láser, aquí solo necesita una jeringa, por lo tanto es más económico. Es largo, o sea, dura más tiempo, de 1 a 2 horas, en cambio aquí es un procedimiento rápido. Destruye parte de la retina, aquí no destruye la retina. Es significativo el porcentaje de errores de refracción al futuro, y aquí hay muchos menores, como lo vimos en la lámina pasada, sin riesgo de endoftalmitis en el láser, y aquí obviamente hay un riesgo elevado porque puede haber infección intraocular. En cuanto a esto, que es lo más novedoso, lo más nuevo, es el uso de bloqueadores beta-adrenérgicos como el propanolol. Se puede usar en etapas preumbral y en la prevención. Inhibe la expresión del VEGF y la respuesta neovascular posterior a la hipoxia. En Concepción, fíjense que el doctor Bancalari en el año 2012 comenzó un estudio piloto con ROP preumbral, colocando 1.5 miligramos kilogramo día bioral, y previno la progresión y la reducción de la necesidad de terapia de rescate. O sea que tuvo buenos resultados. Nosotros ya en el hospital de Talca lo estamos usando. Y aquí está cómo funciona. Fíjense que en la retinopatía etapa 2 hay hipoxia retinal con isquemia crónica en la retina, lo que produce estimulación y sobreexpresión de los receptores beta-adrenérgicos tipo 1 y 2, y obviamente el propanolol es un beta bloqueante, o sea, inhibe o bloquea estos receptores, y por lo tanto va a aumentar el factor, va a bloquear
que se produzca un aumento del factor inducible de hipoxia, con aumento del VEGF y con que no se produzca la alteración de la angiogénesis. Fíjense aquí, el propranolol disminuiría la sobreexpresión de factores angiogénicos, como el factor inducible de hipoxia, el VEGF y el símil de la insulina tipo 1, el factor símil de insulina tipo 1. Finalmente tenemos el cerclaje escleral, que es un implante de banda de silicona episcleral en 360 grados, se usa ya en etapas muy avanzadas como la etapa 4. Y la vitrectomía, que es la cirugía que solo se usa en etapa 5, o sea, cuando yo casi desprendimiento retiniano, puede ser cerrada a cielo abierto, indicada en opacidad corneal y pobre resultado. En general esto ya es un tratamiento más paliativo, como para que el bebé por lo menos tenga visión de bultos o incluso de luz. ¿Cuánto pronóstico? Tenemos que puede haber una regresión en las primeras semanas, en la etapa umbral hasta el 6%. Cuando ya hay una etapa umbral, la alteración del 45% en no tratados y 26% en tratados. Hay una mala visión en casi el 60% de los casos de los no tratados y 50% de los tratados. Y estos bebés en general que tienen retinopatía van a tener mayor incidencia de estrabismo, que es lo que se ve, de miopía, de la anisometropía, que es que tienen, por ejemplo, miopía de un lado y hipermetropía de otro, y astigmatismo también. Y bueno, finalmente, esto podemos prevenirlo. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Lo primero está en manos tanto de obstetricia como de ustedes, que es evitar la prematurez y el bajo peso al nacer. Después están los que vamos a tratar estos bebés, que son tanto ustedes como las enfermeras, como nosotros, que es evitar las fluctuaciones de hipoxia, hiperoxia y saturación, manteniendo saturaciones de 91 a 95%. Esto es un estudio largo que se llama NeoProm sobre las saturaciones que deberían tener y los riesgos disminuidos. Y por ejemplo, este estudio demostró que cuando utilizábamos saturaciones de 87 a 92%, es verdad que no teníamos retinopatía, que obviamente no teníamos enterocolitis y que básicamente no teníamos displasia, pero teníamos un aumento en la mortalidad. Entonces, básicamente ahora lo que se pide es que la saturación esté entre 91 y 95%, lo cual ha disminuido la mortalidad y la incidencia de estas alteraciones. Y lo otro es que no pase el 98%, porque no sabemos cuánto oxígeno está circulando en sangre. Lo otro es que existe una nutrición adecuada en las primeras semanas de vida de estos niños, lo cual es importante iniciar una alimentación enteral mínima, con leche materna, el uso de parenteral, y que este paciente no se nos desnutra a posterior. Y eso es lo que nos pasa con mucha frecuencia en las unidades neonatales, donde tenemos recién nacidos que empiezan la alimentación el primer día y porque se distienden, porque tienen residuo gástrico, se disminuye la alimentación. Y esto al final va produciendo una alteración en las curvas de Fenton, o sea, del crecimiento extrauterino, y lo que lleva no solo a la presencia de retinopatía, sino también de displasia broncopulmonar. Está súper estudiado que la presencia de ácidos grasos del tipo PUFAF, omega 3, los cuales son altos en la leche materna, son importantes, igual que en los peces, en que se evite la retinopatía, la prematurez. En los países donde se consume más pescado, la retinopatía es menor. Y básicamente todos nuestros países latinoamericanos tienen déficit de omega 3 en la alimentación. A pesar de que tenemos grandes costas, todos los países, tanto del lado del Atlántico como del lado del Pacífico. Y lo otro que está en estudio es el uso del factor símil de insulina, que la verdad se puede hacer en un momento se usó a través de colocar plasma fresco y otro a través de una forma recombinante, pero es muy costoso. Y todavía eso está en estudio y que no está bien establecido. Por lo tanto, una de las cosas importantes que quiero de esta clase es recordar que el oxígeno es una droga y que es tóxica y que las fluctuaciones de oxígeno, la malnutrición del neonato, el nacimiento prematuro, tiene efectos en nuestra población que está creciendo. Es una población de prematuros que cada vez es mayor y por lo tanto es nuestra función prevenirla. Por todo eso, le doy muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado el día de hoy.